Imagina tener 22 años y que toda la prensa nacional te señale como el próximo Mark Zuckerberg. Imagínate que las cámaras interrumpen tus clases para entrevistarte. El presidente de México retuitea tu proyecto y que millones de personas esperan ver tu creación competir contra Facebook. Esto no es solo una historia de emprendimiento, es una advertencia. Una idea nació para cambiar la historia digital de México. Murió antes de siquiera comenzar. ¿Cómo hacer una red social que realmente enriqueciera la vida de las personas? Esta es la historia de iWix y de Pablo Gruber, el joven que creyó que podía conquistar Internet, con una sonrisa, con un sueño y sin frenos. Tijuana, año 2010. Pablo Gruber no venía del mundo de tech. Estudiaba arquitectura en una universidad privada, gracias a becas y muchos esfuerzos. Huérfano desde niño, su vida había sido una lucha constante entre lo que soñaba y lo que podía pagar. Pero siempre tuvo algo, una personalidad magnética, de esas que convencen, que inspiran, que hacen que todos crean en lo imposible. No era el mejor alumno, pero sí el que más hablaba de ideas. Y una de esas ideas cambiaría todo. Un día en el año 2010, Pablo estaba en una estación de tren ligero con sus amigos Mauri y Quetzali. Ella estudiaba programación, él sabía lo básico y Pablo soñaba en voz alta. Vamos a hacer la primera red social mexicana. El primer día vamos a tener más usuarios que Facebook. Lo dijo como un chiste, pero alguien lo escuchó. A su lado estaba un reportero de Fórmula Financiera. Se acercó curioso. Le pidió sus datos y así, sin quererlo, sin planearlo, la historia de iWix se volvió noticia. En días, Pablo estaba en televisión, en radio, en entrevistas, en foros. La historia del mexicano que competiría contra Facebook se volvió viral. Hasta la cuenta del presidente Felipe Calderón retuiteó su nombre. Las cámaras llegaban a su salón, lo sacaban en vivo para hablar sobre el proyecto que revolucionaría todo. Todos lo llamaban el nuevo Mark Zuckerberg. Pero había un problema, iWix no existía aún. Mientras Pablo hablaba con los medios, Quetzali y Amaury trabajaban sin descanso para que el sitio funcionara. No dormían, apenas comían, y Pablo, sin saberlo, empujaba un tren sin rieles. La fecha del lanzamiento llegó, 21 de enero. La madrugada lanzaron la plataforma, 10 horas después la bajaron. Fallas, hackeo, caídas, silencio. iWix había muerto antes de su primer día completo. Pablo fue de las portadas al olvido, las entrevistas desaparecieron, los comentarios se volvieron en burla. Su ego, inflado por meses, reventó. Regresó a la universidad, terminó su carrera, consiguió trabajo en el área de recursos humanos de una constructora y por años nadie volvió a hablar de iWix. Hasta que en 2023 Pablo quiso intentarlo de nuevo. Lanzó una nueva versión de iWix, enfocada en servicios colaborativos. Hizo videos motivacionales, podcasts, invirtió en publicidad, participó en ferias de empleo, pero la competencia ya lo había superado. Su tecnología era obsoleta. Las grandes apps ya estaban en todos los bolsillos. iWix 2.0 no despegó. Y en 2024 Pablo hizo lo que nunca imaginó: apagarlo todo. Sin aplicación, sin ingresos y sin rumbo, Pablo regresó a su antiguo empleo. La constructora cerró el proyecto, parecía el final, hasta que llegó una llamada inesperada. La Cámara de Comercio de Guyana lo invitó a participar en una nueva iniciativa: construir puentes comerciales entre México y Guyana. Hoy Pablo Gruber es director de investigación bilateral de entre México y Guyana. Ya no construye plataformas digitales, ahora facilita inversiones, cierra acuerdos y representa a su país con una nueva mentalidad. No fue solo un fracaso, fue una advertencia. iWix no murió por falta de talento, murió por exceso de promesas, por no saber cuándo parar, por hablar cuando aún no había nada que mostrar. Pero Pablo no murió con su proyecto. Creció, cayó y volvió a levantarse. Hoy, lejos del ruido, ha encontrado algo que iWix nunca pudo darle: propósito. Y si algo nos enseña esta historia, es esto: a veces para triunfar, primero tienes que perderlo todo.